Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga, les guarda y fortalezca en este nuevo día. Hay un enigma que ha estado presente en la mente de hombres y mujeres a través de los siglos. Y me refiero al enigma del sufrimiento. Las preguntas, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y en particular, ¿por qué sufren los justos? Siempre están presentes, aún en la mente de los creyentes. Y tenemos que reconocer que no hay respuestas sencillas. La reflexión de hoy está basada en una pregunta. ¿Hay propósito en el sufrimiento? En la palabra de Dios encontramos la respuesta a esta pregunta. El apóstol Pablo tuvo una experiencia que no la ha tenido ningún otro ser humano y nos da luz sobre el propósito del sufrimiento. Encontramos el relato en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 10. Pablo narra en los primeros versículos que fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol no puede describir si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Además nos dice que allá vio cosas que le fueron prohibidas de compartir y luego regresó. Después que Pablo estuvo en el tercer cielo, él expresó el peligro de que esa experiencia lo llevara al orgullo espiritual. Y en el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo testifica que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. En los versículos 8 y 9, él sigue diciendo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra griega para aguijón significa una estaca que alguien clava en la tierra, una astilla o una espina que irrita de manera constante, lo cual da la idea de algo agudo y doloroso que lastima profundamente la carne. Muchos eruditos han tratado de identificar la afección de este aguijón en Pablo, pero cualquiera que haya sido, le causaba dolor y lo humillaba. Al principio, Pablo lo vio como un obstáculo en su ministerio y por eso le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Dios no le quitó a Pablo la enfermedad, no porque fuera un castigo, sino para que Pablo recordara siempre que la gracia de Dios es la que nos sostiene. Hermano, Dios permite el sufrimiento para que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Él, para que aprendamos lecciones más profundas de fe y para que nuestras vidas sean transformadas. Ahora, ¿qué significa bástate mi gracia? Significa que el Señor nos ofrece todo el poder necesario para seguir avanzando a pesar de las debilidades. No significa que Él nos ha abandonado. Significa que la gracia de Dios es tal que aun cuando Dios no quite de nosotros algún sufrimiento, en el poder de su bendición podemos aguantarlo y podemos vivir siendo más que vencedores. En los versículos 9 al 10, Pablo sigue diciendo,
Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos amados, cuando Dios permite el sufrimiento, esto nos ayuda a no caer en la tentación de depender de nosotros mismos y nos enseña a depender de Dios. La filosofía del mundo es: lo que no puede ser curado debe ser sufrido. El testimonio radiante de Pablo es: lo que no puede ser sanado puede ser disfrutado. De esta manera, Pablo cambió el sufrimiento, cambió su debilidad humana por el poder divino, el cual no disipó la debilidad, pero Pablo fue perfeccionado por el poder de Dios. Hermanos queridos, el propósito del sufrimiento es nuestra transformación espiritual y que nuestro llanto sea cambiado en una canción de triunfo. Termino con las palabras de un hermoso himno. Transforma tu problema en tesoro, cambia tu poder en canción. Así el mundo conocerá en qué medida tú perteneces a Cristo el Señor. Te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te alabamos y te damos gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias por las circunstancias difíciles que tú nos permites pasar para moldearnos y revelar en nosotros la imagen de Cristo. Gracias, Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y así como Pablo, podemos decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el Señor los bendiga en gran manera durante toda esta semana. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar.
cruzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar